Bueno, empiezo a grabar entonces la clase y los que le quería, como siempre empezamos ubicándonos en nuestra aula virtual del Educa. Van a ver que estamos en la unidad 2 y en la clase pasada yo les hice una presentación de lo que es el modelo entidad-relación, ¿ya? Y usamos una herramienta que se llama RD Plus, que es donde usamos como herramienta de diseño conceptual para representar el problema, ¿ya? Hoy y desarrollamos la actividad 1, que es esta síncrona, porque lo hicimos en la clase y lo entregamos. La gran mayoría de ustedes ya tienen entregado el trabajo. Que no entregó, puede seguir haciéndolo y entregar para practicar. Hoy vamos a hacer la actividad 2, pero que se plantea un poco diferente, ¿ya? No es tan explícito el problema. Entonces, y yo les voy a mostrar lo que plantea la actividad 2. La actividad 2, bueno, acá están los objetivos que luego pueden leer, plantea que usemos el RD Plus, es decir, vamos a usar el RD Plus nuevamente, ¿ya? Vamos a nuestros documentos y acá en una carpeta o directamente vamos a crear un nuevo diagrama, pero nos dice lo siguiente. Hay que ingresar a este enlace y analizar cada uno de los ítems de este prototipo. Esto es un prototipo de sistema, ¿ya? Entonces, les explico. Cuando le hagan clic a este enlace, les abre una web así. Esto es un sistema prototipado, es decir, luego de reunirse con el cliente y entender el problema, ellos le presentan un prototipo interactivo usando una herramienta. En este caso yo usé una herramienta que se llama figma.com para dibujar la idea de la aplicación. Esto es una aplicación de gestión de recursos humanos o de talento humano, ¿ya? Donde se guardan los datos del empleado, incluyendo su foto, su código, su cédula de identidad, de qué sexo es, apellidos, nombres, tipo sanguíneo, estado familiar sería si es casado, soltero, etcétera. Estado laboral si está activo, inactivo, es decir, trabajo, ya no trabaja con nosotros. Nacionalidad, dónde nació, en qué departamento nació, en qué sucursal trabaja y cuál es su cargo. Estos son los datos que yo veo del empleado, ¿ven? Incluyendo la foto. Y luego me muestra los datos de los familiares del empleado. Y este prototipo permite hacer lo siguiente, permite hacer clic, es como que el cliente hace clic y ya ve cómo va a funcionar. El sistema no está todavía desarrollado, pero le mostramos un dibujo del sistema. Entonces, un modelo, una maqueta, un prototipo, ¿ya? Entonces, cuando hago clic en el ítem familiares o en el menú familiares, le va a mostrar todos los familiares del empleado en que yo seleccioné anteriormente, ¿ya? Entonces, datos del empleado, se supone que se entró al sistema y se buscó. Eso no muestra ya directamente cómo se van a ver los datos del empleado. Y este empleado con el código 8797, si se ven, es sus familiares lo que muestra aquí. Y de sus familiares se quiere registrar el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el número de documento de identidad y qué tipo de parentesco tiene, si es cónyuge, hijo, ¿ya? Y las acciones no son datos, son botones, ¿ya? Para borrar o para editar. Y el botón azul es para agregar uno nuevo. Así le voy a explicar yo al cliente que va a funcionar. En teoría, mi prototipo debe ser intuitivo. ¿Qué quiere decir? Que si ya le hace clic en el botón agregar, le da la ventana para agregar un familiar y carga el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el tipo de parentesco. Y acá hay más datos, fíjense, dirección, teléfono y número de cédula. Y si hacen clic en tipo de parentesco, te dice cuáles son los tipos de parentescos posibles. Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, ¿ya? Que son los que se quiere registrar. Hace clic y se vuelve. Entonces, acá
el hecho de que, le voy a explicar al cliente, el sexo, si el estado familiar, el estado laboral, etcétera, son listas de selección que se pueden borrar y seleccionar. Eso no está representado acá, pero sí se puede ver, por ejemplo, en nacionalidad, si hacen clic ahí dice Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay, por ejemplo. Ejemplos de que así va a funcionar cada uno de los valores que tienen las flechitas, ¿ya? Entonces, país, departamento, estado familiar y eso se seleccionan valores, no se escriben. En cambio, nombres y apellidos se escriben, sexo se selecciona, sucursal se selecciona y cargo actual se selecciona. ¿Se entiende? Entonces, acá hay más cosas, el historial de cargos, las marcaciones, el expediente digital, pero nuestro problema nos dice que nosotros no necesitamos, aquí, dice exclusivamente analice los datos del empleado y los ítems y del ítem familiares, ¿ya? Solamente eso es lo que quiere que representemos. Y abajo aclara lo que ya les dije de países. Considere que varios de los atributos son de selección, es decir, están asociados a listas desplegables. ¿Ya? Entonces, acá dice que en el diseño debe incluir todas las entidades, los atributos y todas las relaciones que vos visualices en el prototipo. La identificación de la clave es opcional, pero sí la cardinalidad es importante. Luego la entrega va a ser igual que hicimos la vez pasada, con una imagen. Entonces, en la clase anterior este es el problema planteado cuando ya existen los requerimientos funcionales del sistema. Es decir, ya hay un diseño previo y lo que ustedes tienen que diseñar es solamente la base de datos que va a representar estos datos. ¿Ya? Porque ya existe un prototipado previo. Ya se hizo la mitad del trabajo de entender el problema y lo que el cliente quiere. ¿Ya? Entonces, manos a la obra. Aquí vamos al ERD Plus y crearemos un nuevo diagrama que se va a llamar, por ejemplo, talento humano. Talento humano, ¿no? Y va a ser un diagrama ER, porque estamos de entidad-relación, que es lo que estamos desarrollando todavía en esta unidad. ¿Ok? Ahí. Y empiezan, recordándoles cómo funciona esto, empiezan ustedes a crear las entidades. Por ejemplo, pueden crear varias entidades. Y después empiezan, primero, no hace falta que relacionen todavía. Y empiezan mirando esto. Todos, vamos a suponer que acá te dice datos del empleado. Bastante claro, empleados, ¿no? Agregar atributos. Agregan unos cuantos. Y le va dando los nombres que ustedes ven en el prototipo, ¿ya? Por ejemplo, código del empleado, cédula, foto, apellidos, nombres. Pongan todo esto así como se ve. Luego analizaremos si son atributos o no son atributos. Y luego veamos familiares cómo sería. Básicamente acá te dice, quiero empleados y tengo familiares, ¿ya? ¿Y cuál es la relación entre empleados y familiares? Entonces, este es el planteamiento del problema. ¿Alguna consulta? Para eso estamos. De esos dos atributos, ¿no? Ahora, de empleados y familiares, no me puedo. Mira, la guía, por eso pongo, para cada planteamiento siempre hay una guía. Y en la guía, si te fijas, dice, analice con detenimiento los datos del ejemplo del ítem datos de empleado y el ítem familiar. ¿Ok? Solamente eso. Ya. No de los demás, es decir, no, de los demás ítems no necesitan mirar todavía. Eso vamos a desarrollar en las siguientes clases. Cómo se representaría no sé, sus marcaciones de entrada y salida y eso, porque si no, no nos va a dar tiempo para hoy.
¿Está? Entonces, yo quiero que ustedes hagan, yo les voy a dar un tiempo para que avancen y luego vamos a revisar y ustedes me van a preguntar. Intenten hacer primero cada uno en forma individual y sus dudas me van planteando y yo voy a estar aquí atento, ¿ya? Profe, este de los atributos que algunos son para selectivos y otros son para completar, ¿en qué parte del se usa? Pongan toditos como atributos simples, ¿ok? Solo como un atributo, ¿ok? Por ejemplo, así como dije, sexo, pongan así, voy a poner sexo acá. Sexo es un atributo, si pongo acá, código del empleado, ¿verdad? Apellidos, nombres y sexo, aunque sexo sea hombre, mujer, entonces pongan como un atributo nada más. Lo importante acá es por ahora y luego vamos a analizar y por ejemplo fecha de nacimiento, ¿verdad? Y país, nacimiento. Pueden usar así todo pegadito, pueden poner también país, nacimiento, fecha, nacimiento, sin guiones, sin espacio. Para el primer acercamiento, les sugiero que pongan todos como atributos. ¿Ok? Luego yo les voy a explicar qué se hace en estos casos. Pero quiero que identifiquen qué atributos van en empleados, qué atributos van en familiares y si hay otras entidades que no estamos vislumbrando. Ok, mientras dure el ejercicio voy a hacer una pausa y luego pasaremos a analizar ya un resultado más avanzado. Una pausa, reanudar. Bueno, ahora estamos viendo los avances de Guillermo y Guillermo estableció de que un empleado tiene, ¿verdad? Muchos familiares, ¿verdad? Y un familiar solo corresponde a un empleado. Es decir, un determinado familiar no puede ser de más de un empleado. ¿Estamos seguros de eso? Sí, profesor. Estamos seguros que una persona, por ejemplo, yo no puedo ser el hijo de un familiar y al mismo tiempo el hermano de otro. No, no, ¿Dónde dice no, eso? ¿Y dónde dice eso? porque pide el código del empleado para listar sus familiares. Exacto. Bueno, tengo mis dudas. Marcelo, ¿qué opinas? No, y si son familiares, sus padres podrían tener la misma familia o no. Exactamente. En realidad, no nos dice, y eso tenemos que aclarar, pero aquí pasa lo siguiente. Un familiar puede ser el hijo de un empleado, ¿verdad? Y casarse con otra empleada también. O sea, no existe esa... ¿Eso qué quiere decir? Que el registro de él va a figurar como hijo de un empleado y como cónyuge de otro. De otro, ¿verdad? El parentesco tiene que variar. Y si sus dos padres trabajan en esa empresa, así que el parentesco va a ser madre y padre, ¿ves? Varían. Pero si no, en realidad el parentesco va a ser hijo en ambos casos, ni siquiera varía. ¿Se entiende? ¿O es un caso muy rebuscado? Entonces, existen estas posibilidades medio complicadas. No, es rebuscado porque siempre fue el caso de que el señor le contrata a sus hijos y eso. O le puede contratar a Claro. su Entonces, no existen, o sea, tenemos que pensar acá si tenemos un poco de sentido común. Bueno, pero entonces acá tenemos un problema de que no sabemos si es 1 a n, ¿ya? Entonces, si fuesen muchos acá, entonces tendríamos que cambiar y decir, un empleado puede tener muchos familiares y un determinado familiar puede ser familiar, o sea, un determinado registro de familiar puede corresponder a varios empleados. Esa es una primera cosa que podría cambiar. Entonces, cambiamos a many, many. ¿Ok?
Y entonces, ahí el parentesco depende de quién sea el empleado. Entonces, parentesco pasa a ser ¿cómo es? Parentesco pasa a ser atributos de la relación. Ya, y eso en realidad, espera un poco, Guillermo, no hace falta que crees de nuevo. Borrar nomás ese que acabaste de crear, borrar nomás ese que acabaste de crear y vamos a aprender ahí. Entonces lo que haces es hacerle clic en parentesco, das connect, o sea, en realidad hace clic en connect y hace clic en lo que querés conectar, que parentesco contiene con la relación, ahí. Y le cambias de lugar, así nomás. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es el escenario en el que acabamos de analizar. Cuando hay una relación de combinación, muchos a muchos, el parentesco es lo que cambia, ¿verdad? Entonces ahí puede ser, yo puedo ser hijo de uno y padre del otro, cónyuge, etc. ¿Ya? Entonces, ¿no les parece que en los datos que estamos poniendo acá, en realidad, nombre, apellido, cédula, ¿son de qué? ¿Son de empleados o de familiares? ¿Por qué repetimos nombre, apellido, cédulas en los dos? Porque en uno se habla del empleado y en el otro del familiar. Y si los dos, a ver, si los dos empleados, si tengo dos empleados que se casaron juntos, que nada impide que se casen, ¿cómo registro? Registro a uno como familiar del otro y al otro como familiar del viceversa, ¿verdad? Y ustedes le van a decir a su usuario que registre 4 veces la misma persona. 2 veces cada uno realmente en este caso. Perfecto. Ariel Graciel dice que en realidad existe la entidad persona. Brillante. Entonces, deja familiares ahí, pero crea una nueva entidad que se llama, entonces, este escenario es personas. Pone en plural luego. Entonces, si tenemos una entidad personas, ¿cuáles son los atributos que podrían ser de la entidad personas? El nombre, apellido y cédula. Pero ¿para qué vas a crear de nuevo? ¿Por qué no conectas nomás lo que ya existen? Entonces, un empleado es una persona. Sí. Entonces, en realidad, el nombre, el apellido y la cédula son de la entidad persona. Entonces, conectarle un poco a la entidad persona eso y sale de empleado. Todo lo que entonces, todas las características básicas de una persona, sin importar si es empleado o no, deberían ir a la entidad persona. Entonces, lo que estamos haciendo es estirando, unificando cédula, ¿ya? Cédula, apellido, nombre y qué más. Sexo también es de persona, porque no va a cambiar el dato solo porque es empleado o porque es persona, ¿ya? Ahora, cargo ya no es de persona, cargo es de un empleado, ¿ok? Tipo sanguíneo me interesa de mi empleado nomás, no me interesa de todas las personas, porque no me interesa el tipo sanguíneo del hijo de mi empleado. Entonces, pero acá estoy haciendo unas deducciones, ¿ya? Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, ¿el país y el departamento de nacimiento que vendrían a ser de la persona o el empleado? Porque, Fíjate que en familiares no hay país de nacimiento. En nuestro ejemplo de talento humano, acá, si vos entras en los datos, no hay país de nacimiento. No te interesa dónde nació el hijo de esa persona, solo te interesa de tus empleados. ¿Qué te parece esa respuesta? Astrid, por favor, te escucho. O sea que en personas vamos a agregar los datos comunes para no Perfecto. repetir. Para no repetir. Entonces, un familiar también es una persona, entonces no necesitamos el nombre ni el apellido ni todos los datos comunes ya tenemos en persona, entonces todo lo que son comunes se pone una sola vez y solamente en una de las entidades identificadas. Voy a ahorrar entonces, ¿verdad?
Entonces borrar de familiares. Ya no necesitamos la cédula, el apellido ni el nombre. Mira, se va simplificando el diseño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre empleado y personas? Un empleado es una Es persona. una persona. Sí, entonces crea una conexión y puede ser es una persona. ¿Cuántas veces un empleado es una persona? O sea, ¿cuál es la cardinalidad? Una sola vez. ¿Ya? Ok. Entonces familiares quedó suelta. No se repiten nunca, en el modelo relacional nunca se repiten los atributos. Entonces, código empleado está en dos lugares, entonces se borra de uno de ellos. Se borra de familiares porque el empleado ni me importa el código de empleado. En familiares falta fecha de nacimiento, pero en empleado no pide la fecha, por ejemplo. Yo creo que en empleado si no pide la flecha está más. Fecha de nacimiento debería de pedir. En De- empleado solo pide país de Ah, nacimiento. faltó nomás. Vamos a asumir que tiene porque es un dato muy importante, ¿ya? Faltó nomás mi dibujo. Estoy Entonces en seguro. personas también, ¿verdad? Entonces en personas también, porque es un dato básico de la persona. En realidad, porque existen los dos, ¿verdad? En familiares me interesa, en empleados me interesa. Tenés razón, entonces tiene que estar en personas, que es la base. Perfecto, fecha de nacimiento entonces es en personas. Entonces, ¿por qué está subrayado código empleado en empleado? Porque asumimos que es el código único, ¿verdad? Es decir, a todos mis empleados le voy a enumerar, le voy a dar un código único que voy a usar para identificarlos. Entonces, está bien que la primary key, la clave primaria en empleado sea empleado. Un empleado es una persona y una persona solo puede figurar, así lo que puede, solo puede figurar una vez como empleado, porque si no sería tener doble registro. ¿Se entiende ahí, verdad? Sí, profesor. Ok. Familiares quedó. ¿Qué atributos tenemos de familiares? Profe, una consulta. Sí. Ves que acá Direct- en esta página está también este del estado familiar. Ese Estado estado, familiar es soltero, casado, etcétera, ¿verdad? sí, Creo que pero quedaría mejor estado civil. Estado civil, sí. como sea. Estado ¿Eso civil. iría en familia o iría en la empresa? En el empleado, perdón. Pero vos sos el que está casado o tu hijo o tu esposa. Y yo. Sí, vos sos el empleado. Entonces, ¿dónde va eso? Yo diría que en persona porque el empleado no tiene mucho sentido que coloque ahí. O si en el Pero ¿te empleado. interesa si tu hijo está casado o soltero o no? De todos. Entonces ahí sí, entonces tenés que analizar de quiénes vas a captar eso. Entonces si estás registrando el hijo de una persona, de uno de tus empleados, no te interesa algunos datos. Entonces yo sugiero que estado familiar, estado civil vaya en empleado. Si bien es un dato que es la persona, ¿ya? Estado civil, ponerle así, exactamente. Es discutible porque podría ir en la persona, pero eso te obliga casi a poner siempre, ¿verdad? En todas las personas, si no, tiene que poner como opcional. Puede ir en persona como en empleado dependiendo del caso. Ok, a lo que iba es lo siguiente. Cuando una entidad no tiene atributos, como el caso de familiares, por ahora no estamos identificando nada, entonces no existe. ¿Verdad? Se desaparecieron todos. Básicamente lo que hicimos entonces es cambiar el nombre, más porque todito trajimos y unificamos, ¿verdad? Entonces familiares. Hay dos formas de ver esto. Familiar como una relación o familiar como una entidad. Como relación diría que va a quedar mejor. Entonces, como no tiene ningún atributo ahí, aparentemente, entonces borramos. Vamos a probar, borramos ese y conectamos la relación
con personas. Entonces, porque los empleados, ¿verdad? Son familiares. Entonces, la relación se llama familiares. No tiene, ¿verdad? Es familiar. Entonces, la relación, ¿verdad? Entonces, ahí lo que estamos diciendo, un empleado, ¿verdad? Tiene como familiares personas y las personas son familiares de empleados, pero puede haber muchos. Entonces llegamos a lo mismo, solamente que en este caso la relación es lo que define. Y ven que esto se complicó un poco, ¿verdad? Porque tenés duda de que si es o no entidad o es una relación. Si lo plantean como entidad, también es correcto, pero cambia la cardinalidad y es un poco más difícil de analizar. Eso puedo mostrar. ¿Cómo sería? Eso no, vamos, este es el modelo porque yo optaría, pero ¿cómo sería si existe la relación, perdón, si existe la entidad familiar y no tiene ninguna entidad? Es más confuso, ¿no? Ok, aquí bien. Estado civil y tipo sanguíneo vamos a capturar, es decir, vamos a registrar solo en la parte de empleados y no en la parte de personas. Eso es lo que decidimos hacer. Vamos ahora a lo siguiente, a un análisis más fácil. Cuando vos elegís el país acá, cuando elegís el país, ustedes no ven mi pantalla, ¿verdad? No sé si Guillermo, el Guillermo, pero no nos estás compartiendo. Pero el análisis que quiero hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la relación? Si vos elegís país Argentina y cuando vas a elegir el departamento de nacimiento, ¿es correcto que te muestre departamento central? ¿No les parece que existe una relación entre país y departamento? Sí, Entonces no es un atributo, es una entidad. Porque no existen relaciones entre atributos, lo que existe son relaciones entre entidades. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Ves que en el caso puedo entrar en registro familiar? O eso ya no entraría más en la parte de la entidad familiar. Claro, sí, vos registrás. Pero en el registro, por ejemplo, tiene familiar, tendría como atributo otra vez la dirección y teléfono. O eso estaría Nos dentro del empleado. falta, no, nos falta dirección y teléfono, pero es de la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, si no omitimos eso, dirección y teléfono nos falta. Todos los atributos que ustedes ven pueden poner ahí así sueltos y no sabemos con qué asociar. Por ejemplo, dirección y teléfono pueden poner ahí y la duda es, yo ya les estoy diciendo, para mí es de la persona, pero ustedes si tienen duda pongan ahí sin asociar a nada. Pero ¿por qué no podría ser también del empleado? Y es también del empleado, porque el empleado es persona. Pero normalmente, profe, en un lugar X, por ejemplo, si vos Ujú. le registras a tus parientes, no te pide su dirección. Pero en el Tipo, ejemplo nuestro sí nomás, por eso. Equivocadamente en nuestro ejemplo sí está. ¿Verdad? Si mirás, la dirección y teléfono está en familiares, ¿o no? Profe, yo no veo. No, no está, la verdad. familiares No. solamente dan número de documento, el Entonces yo, parentesco y la me fecha de mintieron nacimiento. entonces. Me mintieron. ¿En No, familiares no pero está? está familiares y le das Sí, Ah, no, administrar está, sí, sí familiares. sí está, está, sí sí está está. al Al editar editar sí aparece. está. ¿Cómo Sí, registrar familiar está? sí, y claro, entonces te pide dirección y teléfono. Pero está muy bueno tu duda. ¿En dónde guardo? Fíjate que acá lo interesante es lo siguiente. El prototipo es lo que le va a mostrar al usuario. Pero nosotros a nivel de base de datos tenemos que analizar dónde se va a guardar. Y ahí le estamos diciendo, si le asocia a personas, se va a guardar en la entidad personas y no en la entidad familiares. ¿Y cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es lo siguiente. Profesor, Sí, un ratito, justo sí te escucho. perdón. ¿Cuál era una entidad nacionalidad? Eh,
Sí va a haber, justo estábamos analizando la relación entre país y nacimiento, ojo, pero quiero terminar con lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que lo que se ve en la pantalla no significa dónde se guarde, ¿ok? Y lo que nosotros estamos haciendo es dónde se guardan. Y acá, si le ponemos teléfono y dirección, le decimos, es un dato de la persona, ¿ya? Y con esto termino. A ver, si yo soy el cónyuge de una empleada y al mismo tiempo soy el hermano de otro, cuando registren, ¿van a registrar 2 veces mi dirección y mis datos o una sola vez? Y entonces, una sola vez significa como persona, cuando me registren ya tienen mis datos. Si yo pongo en familiares, cada vez que registro al familiar me van a cargar la dirección y teléfono, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Sí, se Sí. entiende. Entonces el impacto es, ¿le hago cargar 2 veces o 3 veces o 4 veces o le hago cargar una vez? Entonces si es un dato muy propio de la persona, le hago cargar una sola vez. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Sí? Ah, Ahí, por ejemplo, cuando Sí, cargamos Cristian. empleado, Ajá. directamente se guarda en persona y también pasa lo mismo cuando se crea un familiar, se va a persona. Exacto, Cristian, claro. Entonces, tu esquema, o sea, tu sistema le va a mostrar un formulario simplificado, pero vos en el momento de guardar tenés que organizar los datos, ¿ya? Ok, gracias. Y, o sea, nosotros no estamos desarrollando un sistema, pero lo que le estamos diciendo es cuando vos entras a registrar un familiar y pongas la cédula, si ya existe, ya te trae con todos los datos. Finalmente, eso es lo que tiene que ocurrir en programación, ¿verdad? Porque ya está cargado, no debe cargar 2 veces. Entonces, a nivel de base de datos es muy importante dónde se guarda. Ok, con esto respondí de lo de dirección y teléfono. A nosotros nos interesa tanto del empleado como del familiar, entonces es de persona. Voy a lo siguiente. ¿Cómo les parece que es la relación entre país y departamento? Y ahí vamos a analizar también lo de nacionalidad. Un departamento siempre es de un país y un país tiene muchos departamentos, es decir, N. Esto te está diciendo que países es una entidad, no un atributo. ¿Qué les parece esto? y me parece razonable. Es razonable, porque si no, vos tenés que digitar el país y no seleccionar de una lista. Entonces es una entidad país. O sea, dependiendo de cómo va a ser entonces, porque si tenés que escribir, no es necesario, pero si tenés que desplegar una barra con las opciones, sí, o cómo Pa- sería, por ejemplo. país es con Z, Guillermo. Sí, profesor. ¿Alguien le ayuda a Guillermo con castellano? Profesor ingresó en una facultad que se aprende matemáticas, no literatura. Sí, pero países es con C, S. ¿A qué? Y te que se Aquí. haga hablar español también a mí. Entonces, si hay país, ahí es con S. País es con S. Y en realidad ponemos países, ¿ya? Porque son varios países. Países, ahí sí. ¿Hay países y hay departamentos o no? Sí. ¿Quién le ayuda a Guillermo ahí entonces? ¿Cómo sería una relación entre países y departamentos? Porfa. Supongo que países y departamentos pueden tener un identificador, ¿verdad? Tipo una idea así para representar. Claro, ahí ya es. Lo que pasa es que en No se te nuestro. escucha, profe. Micrófono. Estoy hablando solo acá, ¿verdad? Bueno, ahí se ve ya uno de los. ¿Qué es lo que se despliega cuando le haces clic en el ítem países? Debe mostrar todos los departamentos. Y cuando seleccionas No, los en el departamentos. países. Ah, En ok. países, cuando hago clic, ¿qué se despliega? Y los El nombres. nombre del país. ¿Verdad? Entonces, Sí, países profe. tienen nombre. Un atributo con nombre país, ¿verdad? Claro. O sea, cuando ustedes están haciendo análisis del problema, ustedes no le van a preguntar a su cliente, ¿le vamos a poner nombre al país? No, ustedes ya tienen que ahí, obvio que el país tiene nombre, ¿entendés? O sea, que no va a existir un problema en que yo les diga, la entidad países necesita el nombre, ¿verdad? No, ¿no les parece que sería un poco exagerado? ¿El departamento tiene un nombre o no tiene un nombre? Sí Que tiene, tiene.
Exacto. Entonces, hay algunas cuestiones que ya son conocidas, ¿verdad? Y no, ni siquiera se analizan con mucha profundidad. Entonces, por ejemplo, a este tipo de soluciones se le llama entidades de tipo catálogo, es decir, tu sistema ya tiene que tener una entidad países donde se pueda seleccionar todos los países que vos vas a usar, una entidad departamentos, ¿verdad? Y si hubiera ciudades en el problema, también tendríamos que tener una entidad de ciudades. En nuestro problema creo que no existe. ¿Ya? Y entonces, es correcto eso. Los países tienen N departamentos y cada departamento solamente puede corresponder a un país. Aún existe en Chile el departamento de Concepción. ¿Alguien sabe eso? Probablemente sí, profe. Claro, pero desde el punto de vista de datos es otro departamento, no es el mismo que el de acá, ni siquiera en la tabla, por más que se llame igual, ¿ok? Entonces, es correcto eso. A ver, ¿cuál es la relación entre país y empleado? Un empleado tiene un... Es de. Sí, Pertenece. un empleado. Entonces ahí tenemos que mirar en el problema, los plantea, ¿verdad? Entonces dice país, nacionalidad y otro es nacimiento. ¿Por qué será que pone dos veces? Porque puede estar nacionalizado otro país. Perfecto. Entonces, vamos a crear una tabla, otra tabla de nacionalidades. ¿Qué opinan de eso? Sí. Pero mi nacionalidad es Paraguay y Argentina, ¿no es suficiente? Tiene que ser multivalorado. No. Simplemente se puede crear un atributo con el nombre del país y otro atributo con el gentilicio, es decir, nombre de país Paraguay, gentilicio paraguaya. Pero eso ya es un poco haciendo una mejora. Acá lo que importa es cuál es la relación entre empleado y países. ¿Existe o no existe? No puede existir, no Puede ser pueden existir tablas, entidades que no estén conectadas. Entonces, países con empleados. A ver, David Gómez Bernal, ¿qué tal? Todo bien, profe. ¿Cómo crearías la relación países-empleados? El empleado pertenece a tal país. El empleado Un empleado, nace en un país y un empleado, ¿cómo es? estamos en el de nacimiento, ¿verdad? En los dos pues tenemos que hacer. Y con que me dé un ejemplo ya es suficiente. ¿Se conecta o no se conecta? Entonces darle instrucciones a Guillermo y decirle, ¿se conecta empleado con países? Sí, empleado con países sería, ¿Qué? empleado nació en un país, en Sí. países. Exacto. Eh, ¿Y cuál es la cardinalidad? Metele ahí, Guillermo, ya que vos sos nuestro secretario. Un empleado nace en muchos países, entonces ponele Uno a uno. nacer. Muchos a uno. Nacer, ponele ahí. Se puede usar siempre el infinitivo como, ¿verdad? Entonces se puede poner, en vez de se puede poner ser, ¿verdad? Y nacer. Entonces, un empleado puede nacer en muchos países. No, No. ¿verdad? Pero en un determinado país pueden haber nacido muchos empleados. Sí. Claro, entonces es 1 a n. Del lado de países es 1, del lado del empleado n. Perfecto, esa es, ¿verdad? Sí, profe. Un empleado se puede nacionalizar o no se puede nacionalizar. Eso es lo que nos plantea. Entonces esa es una segunda relación. No es con una entidad diferente, sino que con la misma entidad hay dos relaciones. Entonces, Guillermo, Un empleado se nacionaliza. sí, nacionalizar es otra relación y intenta hacerlo con la misma. Perfecto, así. Nace y nacionalizar. ¿Qué les parece esta solución? Ah, y pongamos la cardinalidad. La cardinalidad es idéntica a nacer, ¿ya? Me parece que no.
No, en la cardinalidad sí. Y porque un empleado se puede nacionalizar en varios países. Sí, eso sí es cierto, pero en tu ejemplo, si miras, solo te interesa el actual, ¿verdad? Nacionalidad solo pone Paraguay y nacimiento Paraguay, no hay múltiple. En Ah, tu ya. prototipo no, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos avanzado suficientemente y acá hemos solucionado varios de los problemas. La relación entre empleados y personas y es el familiar y el tipo de parentesco es, aquí hay una relación entre personas y estado civil, departamento de nacimiento y país de nacimiento. A ver, el estado civil olvídenlo por ahora. País de nacimiento, acuérdense que no se repite. Entonces, cuando existe una relación con una entidad, deja de ser atributo, ¿ya? Entonces, país de nacimiento ya no existe y departamento de nacimiento tampoco. Pero, ¿podemos saber dónde nació? No, ese ya es el nombre, ¿ya? ¿Cómo sabemos dónde, en qué departamento nació? No se puede saber ahí, ¿verdad? Bueno, Elías, Elías que tiene el Sí, agujero, profe. la foto del agujero negro. Sí, profe. En nuestro diseño se puede saber en qué departamento nació un determinado empleado, en este modelo que estamos viendo. ¿En qué departamento? ¿En qué país? Sí, porque está la relación. ¿Y en departamento? Directamente no. Exacto. ¿Qué sugerís que hagamos, Elías? Ya, y Espera, la verdad Guillermo, que te que... diga, Elías. Y nace en un departamento, el empleado nace en algún departamento. Unir esa relación. Mm, Exacto. En realidad, entonces el empleado no nace en un país, sino que nace en el departamento de un país. Y se nacionaliza en un país, ¿verdad? sí, y unir directamente, entonces nacer el departamento Exacto, es una mejora. ¿Qué te parece? más directo. Gracias, Elías, por esa sugerencia. Entonces, Elías te dice, Guillermo, que nacer no es con países, sino que es con departamentos. No, no es una segunda relación, es él nace en un departamento y por ende en un país. Entonces tenés que cambiar, O sea que hacer la nacer. conexión de nacer con el departamento y no con países. Ok, ok. ¿Y eso no les parece confuso? ¿Por qué no conecta? Claro, porque no puede tener que borrar únicamente, borrarlo y hacer de nuevo. Y para que no se cruce, no hagas que se cruza porque no se entiende. Nacer. Ahí. ¿En cuántos departamentos nace? Ahí la cardinalidad. Pero en un departamento, ¿cuántas personas pudo haber nacido? ¿Estás seguro que es una sola? No, muchas. Cuando se puede representar de esta manera, ¿se puede saber en qué país nació? Sí, porque yo, eh, al seleccionar el departamento central, el departamento no es que tiene países, corresponde, ¿verdad? O corresponder, puede poner, a un país, ¿verdad? Tiene países, no se lee bien. Entre departamentos y países no es tiene, Pertenece. pertenece, algo más genérico tenés que poner, porque entonces se puede leer la solución así. Un empleado nace en un departamento que pertenece a un país, por ende, si yo sé el departamento, puedo saber en qué país. ¿Verdad? Pero Sí, ¿verdad? para la nacionalidad no necesito saber el departamento, porque uno no se nacionaliza en un departamento, solo en un país, entonces es directo. Buenísimo.
Ahora lo que déjale ahí un rato para que hagan print screen y completen su trabajo hasta donde llegamos. Esto no está terminado. Ustedes van a tener que terminar esto para la entrega, ¿verdad? Esto es solamente para mostrarle que un análisis que parece muy sencillo, por ejemplo, entre dos entidades, finalmente existen algunas mejoras o un análisis mucho más exhaustivo basado en el sentido común, basado en los datos, basado en el prototipo, que nos llevan a una solución más óptima, ¿verdad? Entonces, copien hasta donde llegamos. Te paso en el grupo lo demás. Entonces, Buenísimo. nacionalidad en empleados, ¿sí va a tener? ¿O Y como la atributo? nacionalidad, No, pregunto porque está ahí, pues. pero, nacionalidad está de más, ¿verdad? Porque en realidad nacionalidad pasó a ser una relación con países, entonces está de más. Tienes razón, gracias por decirlo, sí. Está sí. Ok. Buenísimo, eso, esa aclaración. ¿Qué les genera dudas? Esta tarea ustedes van a tener que entregar en algunos días. Entonces ustedes van a seguir trabajando en eso y mejorando y haciendo un análisis más exhaustivo. En el grupo de WhatsApp van a hacer preguntas, etcétera, ¿verdad? ¿Sí me ibas a preguntar algo, Sí. Alexander? En personas, CI no tiene que ser único. En personas. Claro, está subrayado. Pero CI, ¿por qué poner CI? ¿Por qué no poner cédula o documento, identidad? ¿Por qué poner CI que nadie va a saber qué significa? ¿Verdad? Sí. Cédula, identidad, ponerle todo pegadito. Luis Gabriel, ¿te escuchamos? Sí, pero te quería consultar si se puede poner IDs o códigos así en los países, por ejemplo, tipo ID del país y además el nombre como atributo. Exactamente, buenísima tu aclaración y era algo que... Espera nomás, Guillermo, voy a explicar primero. IDs, cuando identificamos una entidad que no tiene a un atributo que es único, que es candidato para codificar o para darle como clave, es correcto crear un código que es, nosotros vamos a usar en castellano código, porque ID es un poco, tal vez en programación es mejor, pero acá para que sea más claro, es correcto codificar, por ejemplo, los países y los departamentos, ¿ya? Entonces, es correcto agregarle un código a países, que es lo que plantea Alexander. Y ese va a ser la clave. Todavía acá no importa cómo lo vamos a codificar, solo estamos diciendo va a ser un código único, ¿ya? En ese sentido, entonces, persona no tendría código. ¿Y querés inventarle un código a persona o querés usar la cédula? La cédula, sí. Claro, la cédula es única, entonces. Pero en el Sí. ejemplo pide código. ¿Estás segura? ¿Será que no Pero es habla del empleado? código del empleado. Exacto. Pero ¿por Sí. qué será que no usa el código de empleado, no usa nomás la cédula como código de empleado, ¿verdad? Está interesante también esa duda. Código de empleado te dice que es único, ¿verdad? Pero entonces ahí ya te da la solución. No se usa cédula, se usa un código de 4 dígitos porque es más corto, seguramente, ¿ya? Para uso interno, puede Para ser. uso interno, sí. Se puede usar dos atributos como... Se puede usar dos atributos. Te va a permitir Hoy. subrayar dos. Eso se llama clave compuesta. Ya, gracias. Ok, países tiene código, ¿verdad? ¿Y departamento? Se aplica la misma regla. Entonces, todos aquellos que no le identifican ustedes como el caso que no está explícito, como el caso de código de empleado, en el caso de una persona que sería la cédula, le pueden crear así. Y entonces ustedes dicen, esta es mi clave, subrayando. Esta debe ser única, es decir, irrepetible. Sucursal también puede ser otra entidad, ¿verdad, profe? Exactamente, sí, es una entidad. Pero para este problema, podíamos dejar así nomás. Pero si te das cuenta, en el prototipo sucursal es de una lista seleccionable.
Y todas mis sucursales entonces ya están predefinidas en una lista, quiere decir que son entidades, ¿verdad? ¿Y qué atributos tendría? El nombre, en qué ciudad está, o sea, me puedo imaginar. Por ahora solo tengo el nombre, Profe, ¿sí? a mí me está confundiendo algo con lo que acabas de mencionar. Vos estás diciendo que la sucursal como que es una lista, entonces tendría sus atributos y eso. Entonces, en mi estado civil, como es una lista, también debería tener ser una... Brillante, brillante. Estado civil también es una entidad. Entonces, tu confusión realmente es la solución a un problema. Entonces, tipo sanguíneo sería un atributo nada más. Tipo Ya sanguíneo entendí, sí que es más fácil escribir que seleccionar, ¿verdad? ya entendí. Entonces, una persona tiene estado civil, ¿verdad? ¿Cuántos estados civiles vos tenés, Guillermo? Uno nomás. Claro. Pero un determinado estado civil como soltero, ¿a cuántas personas puede corresponder? Muchos. Ahí ya está la respuesta. ¿Y estado civil tiene atributos o no tiene atributos? Nombre puede ser. Nombre y así como país es un código. Profe, una ¿Sí? consulta ahí en la parte, es que te pregunta estado laboral. Sí. Y por ejemplo, que vos le pones activo, te va a pedir tu sucursal y tu cargo. Y si le pones inactivo, tipo, ¿para qué te va a preguntar eso si no estás trabajando? Claro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser nulable, es decir, la... Profe, Sería tipo, si pone activo, responder esos dos Sí, más. pero ese ya es de programación, no es, porque vos lo que estamos preparando nada más la base de datos para que se pueda guardar o no la información, ¿ya? Pero de cómo se va a comportar la funcionalidad de la carga es desarrollo del sistema, es requerimiento funcional, no es requerimiento de datos, ¿verdad? Estado civil es de persona o de empleado, ojo. de persona. Sí, pero vos querés guardar el estado civil de mi hija si yo soy el Del empleado. empleado. El empleado tendría que ser. Claro, entonces vos tenés razón, el estado civil siempre es de una persona, pero en el contexto de un problema, si ustedes se fijan, están los datos del empleado y no los datos del familiar. Y mi cargo actual no vendría a ser también una entidad, al ser una lista con varias opciones. Y ahí tenés la respuesta, si sexo es una entidad, estado civil es una entidad, ¿verdad? Sucursal es una entidad, cargo actual es una entidad. Ya le pillé ya el truco, cómo va. Entonces, el truco justamente es eso, es identificar qué son entidades y qué son atributos, dependiendo del sistema que estás usando. Entonces, cualquier objeto que tenga atributos es una entidad. Y por ejemplo, el estado civil como mínimo tiene un atributo que es el nombre, ¿ya? Y nosotros vamos a agregarle un atributo más que es el código. Una mucho era la relación, ¿verdad, profe? Así mismo. Mira qué forma interesante va tomando, ¿verdad? La verdad. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy, ¿verdad? Nos queda cargo y sucursales para que ustedes lo piensen, mejoren este diseño vean si falta algo, mejoren o planteen modificaciones y eso es lo que me van a entregar. Pero yo le voy a dar el plazo para hasta el domingo o hasta el lunes, sin problema. Para los que no asistieron a la clase también para que lo puedan hacer, ¿ya? Para viendo el video y eso. ¿Qué les parece? No se apuren en entregar ahora ya, analicen, practiquen, hagan para que se les quede ese análisis. Miren de nuevo acá en talento humano el prototipo para entender mejor el problema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí pasarle, hagan un screenshot o lo que sea en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan. Y hasta aquí le voy a dar con 15 minutos de antelación. Hasta aquí sería la clase de hoy grabada, pero me voy a quedar para que ustedes me hagan preguntas, ¿ya?